Saludos y gracias por ser parte de la audiencia de Dialogando con Coopera. Hoy les cuento cómo nace este diálogo que vamos a tener con Alex Soto de Chiapas, México. Él es facilitador de equipos colaborativos, activista y emprendedor social. También es cofundador de Outopia, ni lo sé pronunciar, una organización que promueve la colaboración para que todas las personas puedan vivir en plena armonía. Es practicante de sociocracia, en sociocracia práctica y participante de Reimagina, que entre muchas otras cosas ha experimentado modelos de autoridad distribuida basados en la autogestión. Los que escuchan el podcast de Dialogando con Coopera conocen a Joel Franqui. Joel Franqui es cofundador y codueño de la tienda La Shiwi junto a su esposa Carla y es practicante del comercio justo y de la sostenibilidad. Y lo hemos tenido en varias ocasiones en nuestro podcast. Pues les cuento que Alex está en esta plataforma que se llama LinkedIn, que es profesional, y ahí está Joel Franqui, está esta servidora, y él comentó que en vez de crear un nuevo podcast, sería interesante que lo invitaran a los existentes, ¿verdad? Y Joel Franqui me etiquetó, me escribió ahí como mira, esta oportunidad para que yo considerara esa colaboración. Inmediatamente me comuniqué con Alex, intercambiamos experiencias, ideas, sus proyectos y vimos que podría ser una muy interesante, ¿verdad?, conversación y que tal vez nuestra audiencia le encantaría escuchar de estos nuevos conceptos, estos nuevos modelos de gobernanza, dialogar sobre dinámicas de poder y aportar un poco, ¿verdad?, a la inteligencia colectiva. Así que bienvenido, Alex Soto. Gracias por esa iniciativa en LinkedIn, pero a la vez gracias por aceptar la invitación a Dialogando con Coopera y por unirte a nuestro podcast. Así que vamos a comenzar con un saludo de Alex, pero además que Alex nos diga cómo se siente llegar a este podcast así como casi sin conocernos mucho. Hola, hola. Pues llego muy contento, muy emocionado, muy honrado, ¿no? De la invitación. Como dices, yo un poco lancé ahí a redes, ¿no? Como me encantaría hablar sobre estos temas y sería increíble que quien ya tiene algún espacio, pues me extienda esa invitación, ¿no? Así que gracias por comenzar con este tour, ¿no? Esta gira de podcast que espero sea muy larga y fructífera. Bien, pues en Dialogando con Coopera ya contamos con 55 episodios, ya se lo mencioné a Alex, y hemos conversado sobre educación, aprendizaje, cooperativismo, economía social y solidaria, sostenibilidad ambiental, social y económica. Pero pues a lo mejor el tema que trae Alex hoy es un tema nuevo dentro de nuestro podcast y para la audiencia, pues para un poco ubicarse este diálogo, yo creo que sería importante que las palabras o el vocabulario que mencionamos en la introducción lo explicara un poco, de manera que si hay alguien que no sabe de qué se trata, pues empecemos a ubicarlo. Así que yo mencioné que eres facilitador, que eres emprendedor social, que practicas la sociocracia y que experimentas con modelos de autoridad distribuida. Dialóganos sobre algunos de esos asuntos, Mm. ¿verdad?, los que te parezcan interesantes y que la audiencia a lo mejor le puede interesar. No, claro. Y me parece muy atinado empezar clarificando los términos, porque creo que en general todos tenemos como esta condena del conocimiento que se nos olvida lo que es no saber los términos, ¿no? A veces hablamos como creyendo que es cultura popular y no lo es, y más en estos temas tan técnicos, ¿no? Entonces, creo que el primer concepto que mencionaste fue facilitador. Sí, Considero que un facilitador o una persona en facilitación es un rol que permite básicamente sostener una conversación distribuyendo la palabra, ¿no? Em,
Creo que en términos generales, un facilitador es alguien que es invitado, a veces como una persona externa, a veces como alguien del mismo equipo, pero es una persona que es invitada a tomar un rol como de mediación y que busca eso, cosechar la inteligencia colectiva en en algún tema en particular. Así que más allá de traer como las respuestas, creo que tiene que ver con traer las preguntas adecuadas para que el mismo grupo las responda, ¿no? Me encanta, Alex, y antes de que pases a otro término, a mí me parece que es importante para nuestra audiencia que hay muchos cooperativistas y muchas personas que están convencidos de que la economía social y solidaria es la alternativa, que este rol de facilitador es sumamente importante en los colectivos, ¿verdad? Ya sea en una cooperativa o en una organización de la economía social y solidaria, donde habemos muchas personas, cómo valoramos esa inteligencia colectiva y cómo facilitamos esas conversaciones para aprovecharnos de esa inteligencia colectiva. Pues tal vez eso me da un puente a tal vez brincar a lo que es modelos de autoridad distribuida o modelos de gobernanza distribuida, que de nuevo ahí ya estoy tocando un par de términos técnicos. Entonces, gobernanza yo lo definiría como un conjunto de acuerdos que un grupo tiene sobre cómo va a funcionar ese grupo. Entonces, en términos concretos, es el conjunto de políticas, de normas, de roles que un grupo define para, digamos, medir o administrar la participación de los miembros de ese grupo. Eh, Muchas veces hablamos de gobernanza en un concepto nacional, como el gobierno que tenemos. Eh, y al final eso, ¿no? Nosotros hemos decidido, al menos en México, por ejemplo, tener un gobierno democrático, ¿no? Y eso ya tiene como una serie de implicaciones en donde, pues, bueno, y no solo un modelo democrático, sino un modelo democrático representativo, ¿no? Entonces, eso ya implica que la toma de decisiones va a ser por este grupo de representantes. Ese grupo de representantes va a ser elegido a través de una toma de decisiones por la mayoría, ¿no? Entonces, se hace unas votaciones de A versus B, ¿no? A ver quién tiene más votos. Eh, Cuando hablo de gobernanza dinámica o gobernanza distribuida, muchas veces son modelos como sociocracia u holocracia u otros ahí que empiezan a emerger, en donde se busca que esa democracia o el espíritu de la democracia se viva mejor en la práctica. Y entonces, en vez de buscar tener una democracia representativa donde eliges a ciertos representantes, en realidad esa autoridad en la toma de decisiones la fragmentas y la distribuyes, la repartes a grupos distintos para que en círculos más pequeños puedan retroalimentarse y llegar a una decisión desde la inteligencia colectiva, ¿no? Entonces, literalmente, el ser facilitador en temas de gobernanza lo que busca es que la toma de decisiones más estratégicas no las tome una sola persona, como suele ser en estructuras más jerárquicas, verticales, sino que en realidad se tomen lo más en la periferia, lo más en la base posible, distribuyendo el poder hacia las personas que están en campo, hacia las personas que están, digamos, en contacto con el cliente. Eh, y bueno, ese es un poquito mi enfoque. Sucede, Alex, que estamos tan acostumbrados a considerar que la democracia representativa es la única manera de gobernar, ¿verdad? Incluso las instituciones como las cooperativas y las organizaciones ONG o las que sean, que, que ese modelo, pues, no nos los cuestionamos. Y yo creo que la invitación, ¿verdad? La sorpresa de llegar a Alex aquí es que contribuye
a problematizar, y esa yo quisiera que fuera la razón de ser de este episodio, problematizar nuestra forma de gobernanza en las instituciones de la economía social y solidaria y el cooperativismo, ya que el modelo de gobernanza representativa ha demostrado que tiene un montón de fallas, donde excluye muchas voces, donde algunos se apoderan del poder y no representan con sus decisiones la mayoría, etcétera. Así que si quieres aportar algo más a eso, pero esa es mi problematización. No, y me encanta y le agradezco. Agradezco precisamente el espacio para explayarnos en este tema. Eh, Efectivamente, las cooperativas, por usar ese ejemplo, teóricamente siguen un modelo de toma de decisiones democrático en donde cada persona tiene un voto, ¿no? Y por eso una persona un voto, ¿no? Es como una frase que suele decirse. Pero lo que sucede cuando una cooperativa de pronto escala y crece es que el nivel de complejidad tiende a que la mayoría de los grupos decida transicionar hacia una democracia más representativa. Entonces, al final se acaba eligiendo un consejo o un comité o un grupo de personas que de forma más autocrática van a tomar las decisiones, ¿no? Y al menos en el mundo cooperativo, pues esa persona fue elegida, ¿no? En el mundo más corporativo, empresarial, eso ni siquiera sucede, ¿no? Pero, pero creo que parte del espíritu cooperativista se pierde en el momento en el que transicionamos a la democracia representativa, porque efectivamente el poder eh, tiene efectos directos en la forma en la que una persona se interactúa con el resto, ¿no? Eh, Casi sin quererlo, ¿no? De forma inconsciente, una persona en una posición de poder va a tener una interacción distinta con el resto de los miembros. E incluso muchas veces esa verticalidad o esa distancia la va a sentir mucho más quien está debajo que la persona en poder, ¿no? Y entonces hay una especie de ceguera que se va formando en donde eh, una persona acaba teniendo demasiadas responsabilidades, demasiadas autoridades, lo cual no es ni positivo para el sistema en sí, ni para el resto de personas que lo conforman. Y yo te voy a traer ejemplos concretos, porque si voy a hablar de la experiencia, ¿verdad? En Puerto Rico, en ocasiones, ¿verdad? La asamblea es el espacio, por definición, donde todos los socios y socias podrían votar, ejercer su voto sobre asuntos importantes para la cooperativa. Pero ¿en qué medida cuando van a la asamblea tienen la formación, educación, información sobre el aspecto que van a tomar decisiones, y en muchas ocasiones solamente escuchan cuál es la postura de esa cabeza de poder o de esa persona que tiene relación o que lleva muchos años y lo creen el cocoroco, la cocoroca, como dirían en Puerto Rico, ¿verdad? Ah, pues si Frances piensa así, pues yo voy a votar a favor de la idea que plantea Frances sin tener los elementos para pasar juicio sobre esa propuesta o esa, ¿verdad? Y en eso, pues me parece bien importante que lo traigamos a la mesa. Eh, si una cooperativa va a tomar decisiones respecto a asuntos que afectan a todos y a todos y todas deberían estar suficientemente enterados como para tener una posición argumentada, ¿verdad? Inteligente, dialogada, conversada, sobre ese asunto, y no como el papagayo repitiendo el voto o de la mayoría o de los que están arriba o de el que te dice, mira, apóyame porque esta es mi idea y yo quiero que esto se apruebe en la asamblea. Esas cosas suceden, yo las he visto y es bien triste porque no responde
a los intereses ni a las necesidades de la mayoría. Sí, tal vez ahí como dices, problematizando un poco, quisiera como clarificar que, bueno, en primera yo hago una distinción entre las operaciones y la gobernanza, en donde hay ciertas operaciones en ciertas organizaciones, contextos, grupos, donde se requiere un nivel de verticalidad a la hora de operar. Un ejemplo con el que me encontré hace poco es una brigada de incendios, contra incendios, en donde ellos me platicaban cómo a la hora de entrar a una situación en particular, había una verticalidad muy definida y muy clara, en donde hay alguien que va a tomar las decisiones, alguien que va a decir cuándo entramos, cuándo salimos, ¿no? O sea, existen situaciones en donde hay roles eh, que deben de tener cierta autoridad en la toma de decisiones. No, no estoy diciendo que todas las decisiones tienen que ser socializadas, porque creo que esa es una de los mitos o de las eh, falsas creencias que luego esto detona en las personas. Más bien lo que estoy diciendo es que después de ese incendio, después de haber ido a ejecutar, siempre es sano para un grupo sentarse a analizar cómo es que operaron y cómo es que hay una serie de políticas y de acuerdos que están ahí implícitos que condicionan la forma en la que la gente opera. Y entonces, en esos espacios sí es muy positivo que haya un sentido de horizontalidad, donde no importa eh, quién esté hablando, desde qué nivel de autoridad, se puedan expresar libremente y haya un consentimiento básico de las reglas que se definan, ¿no? Entonces, tal vez siguiendo este ejemplo es, oye, pues hablemos sobre si necesitamos renovar las botas o el equipo, ¿no? O hablemos sobre si deberíamos de modificar la camioneta o decisiones que en realidad van a trascender en el tiempo y que es importante que quienes son afectados por esas decisiones tengan voz y voto, ¿no? Esto precisamente lo que la sociocracia, por ejemplo, promueve para hacer esto es generar, digamos, asambleas mucho más pequeñas. En vez de reunir a las 100 personas o a las 200 personas de la cooperativa a decidir cada uno de estos temas, defines áreas de interés o áreas de especialidad y permites que las personas se involucren en los que consideren atinados, ¿no? Y entonces tratas de generar círculos de no más de 12 personas. Entonces tienes de 6 a 12 personas conversando sobre el uso de las botas, ¿no? O sobre si debería haber música o no debería haber música en la camioneta, o lo que sea que el grupo en ese momento perciba como una necesidad a discutir, ¿no? Pero entonces generas espacios donde sí puede haber una escucha, ¿no? Donde realmente las personas puedan profundizar y co-crear una propuesta, cosa que sería inviable en una asamblea de 200 personas, por ejemplo. Sí, y a eso me refería cuando vamos a tomar decisiones en una asamblea de 100 personas, pero el asunto no se ha dialogado en grupos pequeños, no se ha conversado lo suficiente como para tener juicio sobre eso. Incluso ni sabes si te afecta o no esa decisión en ocasiones. ¿Cómo se logra eso o qué ventajas tendría la sociocracia o la gobernanza dinámica en cooperativas, en organizaciones de la economía social y solidaria? Mm. Pues tal vez la forma más pragmática de responder esto sería comparándolo con el primo hermano de la democracia, ¿no? Em, ya mencioné que la democracia suele tomar decisiones por el voto de la mayoría. Entonces, tal vez poniendo un ejemplo como más simple y más tangible, no sé, me imagino una cafetería que es llevada como cooperativa o lo que sea,
que quieren tomar una decisión sobre, voy a decir, el color del que vamos a pintar la pared, ¿no? De la cafetería. Como lo trataría de resolver la democracia es, ok, ¿cuáles son las propuestas de colores? No, pues azul, no, rojo, no, amarillo, no, verde, azul, rojo, amarillo. Y, bueno, pues resulta que el azul y el rojo, pues son los más populares, entonces, pues esos pasan como una segunda ronda en donde todos vamos a votar o azul o rojo, ¿no? ¿Cuál es el problema de eso? Que la democracia tiene implícitamente lo que le llaman la tiranía de la mayoría, en donde siempre va a haber un grupo de personas que va a perder. Si tú pones una votación de la mayoría, siempre va a haber un 30-20% mínimo que va a estar en desacuerdo con la decisión que se tomó. Y esto pues genera separación, genera oposición, polaridades, ¿no? Que precisamente es lo que después tiende a politizar el asunto, ¿no? Cuando dices, no, es que tal persona es así, no sé si dijiste chuchurucho, pero digamos, el generar como estas personalidades súper pesadas, politizadas y no unos contra otros, ¿no? Eso es un como efecto secundario negativo que tiende a tener la democracia. La sociocracia, la forma en la que trata de resolver esto es integrando las objeciones. Entonces, en vez de tratar de elegir A o B, trata de crear una opción C que tenga lo mejor de las anteriores. Entonces, como esto se vería en la práctica es, oigan, yo quiero proponer que la pared sea azul, ¿no? Y entonces una persona en facilitación diría, ok, alguien tiene una objeción con esto. Una objeción se define como yo considero que esta decisión va a poner en peligro al grupo, ¿no? Y que esto nos alejaría de nuestro propósito. Entonces, alguien considera que tiene una objeción de pintar la pared azul. Muchas veces la respuesta es no, y entonces las decisiones se toman mucho más rápido porque te das cuenta que, bueno, no es mi preferencia, pero tampoco creo que nos ponga en peligro, ¿no? Hay otras veces en donde tal vez sí hay una objeción, y las objeciones generalmente se reciben con agradecimiento, porque las objeciones hablan de experiencia y de sabiduría que tal vez no estamos viendo. Tal vez alguien dice, oye, yo creo que pintar de azul nos va a alejar de nuestro propósito porque el azul tiende a ser un color muy oscuro y va a hacer que el cuarto se sienta oscuro y lo que queremos nosotros transmitir no es eso. Nosotros quisiéramos que fuera algo más luminoso, ¿no? Y entonces ahí precisamente la persona en facilitación trataría de como identificar cuáles son los puntos en común o realmente dónde está el problema, ¿no? Entonces no es, bueno, entonces desechamos azul y ahora buscamos amarillo, ¿no? Sino más bien es, bueno, yo escucho que el problema que tienes con el azul es que es oscuro. ¿Podrías consentir si fuera un azul claro? ¿No? Y tal vez alguien dice, no, pero yo tengo una objeción porque es que si es azul claro, luego es muy chillante y eso también genera que las personas reaccionen de tal manera por la psicología de color. Ok, entonces escucho que tu problema es que sea brilloso. Consentiría si fuera un azul claro opaco, ¿no? Y entonces lo que se va haciendo, si te das cuenta, es integrar las diferentes perspectivas y nutrirlas a la misma propuesta. Entonces, al final, la decisión que se está tomando es el mejor de todos los mundos, ¿no? Y lo logramos gracias a generar un espacio de diálogo, de escucha, en donde hay la suficiente seguridad psicológica para que la gente diga, ok, sí, pero ¿qué onda con esto que no estamos considerando? Perfecto, lo integramos. Es una decisión inclusiva, ¿verdad? Donde incluye todas las perspectivas y podríamos ir descubriendo, ¿verdad? Razones por las que sí o por las que no nos conviene a todos o a todas esa decisión. Alex, yo creo que esta pequeña introducción a la sociocracia, a la gestión dinámica o gobernanza dinámica,
en estas organizaciones, me provoca que nuestra audiencia comience a preguntarse si la democracia representativa, que es la que predomina en nuestros espacios, es una democracia que ayuda a que la organización se fortalezca como colaborativo, ¿verdad? Como un grupo que está trabajando todo hacia el bien común. En la medida en que la democracia representativa excluye personas o hace sentir a las personas que su idea no es ni tan siquiera considerada, empieza a diluirse la posibilidad de colaboración, de cooperación, de sentirnos parte. Así que yo creo que tu invitación es considerar que es posible, ¿verdad? A tener otro tipo de gobernanza que genera, incluso me parece que la experiencia nuestra de Coopera es que ha tenido esa gobernanza sin tenerle nombre, sin identificarlo, ¿verdad? Como sociocracia, pero es esa gobernanza que permite que todo el mundo se sienta vinculado, escuchado, ¿verdad? Importante en las decisiones porque todos vamos a ser implicados en lo que resulte de esas decisiones, ¿verdad? Así que me encanta, ¿verdad? Esto que traes a la conversación, me parece que si es posible, deja alguna información tuya de la organización, de las páginas, de las redes, de el email, lecturas, no sé, porque yo creo que esto es como el inicio de una conversación para provocar que todos y todas nos cuestionemos, ¿verdad? Desde dónde estamos funcionando, si hay posibilidades de hacerlo de otra manera, cómo se podría viabilizar, porque en ocasiones, por ejemplo, en Puerto Rico tenemos cooperativas que son bien grandes, entonces dicen, ¿cómo es posible llegar a acuerdo tanta gente? Bueno, pues hay que trabajar con unos mecanismos. Así que, pues nada, dan tu información y Perfecto. Y nada, nos volvemos a coincidir y a seguir dialogando. Vamos a ver si alguno escucha, me da alguna retrocomunicación. En ocasiones quienes lo escuchan me dicen cositas que nos da idea de por dónde podría seguir la conversación. Claro que sí, pues empiezo con eso. Bueno, mi información personal, creo que lo más fácil es compartir mi usuario en redes sociales, que es @alexsotodigital. Creo que tengo ese usuario en la mayoría de las redes, así que ahí puedo dar seguimiento. Por supuesto, también mencionar de nuevo las organizaciones donde participo. Witopia, que es el que te costó trabajo pronunciar, creo que puede ser en witopia.team. Sociocracia Práctica, también una organización para aprender más sobre sociocracia en particular. Y bueno, Matriz, que no hablamos hoy, pero también me siento muy orgulloso de decir que colaboro ahí. Y sí, pues ahora sí que gracias por abrir la conversación. Como dices, creo que es un proceso que toma tiempo y requiere también de un desarrollo personal, porque al final, y tal vez con esto cierro, estamos hablando de distribuir el poder, ¿no? Entonces, no solo es que quienes ya tienen el poder aprendan a soltarlo, sino que aquellos que hemos decidido soltarlo y delegarlo y que estamos tan acostumbrados a no responsabilizarnos de él, aprendamos a tomarlo de nuevo, a ejercerlo y a utilizarlo para moldear las organizaciones en las que vivimos y pasamos la gran mayoría de nuestro tiempo a nuestro favor y al favor de todos los demás y del planeta y de todos, ¿no? Alex, me encanta ese cierre. Sí, sin duda, vivimos en un mismo planeta. Todo lo que decidamos nos afecta a todos y a todas. Así que es bien importante que nos sintamos parte de esa responsabilidad y de esa toma de decisiones. Así que este modelo me parece muy atinado, muy pertinente en este momento histórico. Te agradezco que hayas llegado. Volveremos a invitarte prontamente y tan pronto el episodio salga, pues te dejaré saber para que lo compartas. Muchas gracias, Frances. Hasta luego. Gracias. Bye, bye.